nuestras vidas, pero dijo el Señor, confiar que yo estoy con ustedes. Estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Y gracias, Padre Santo, porque eres tan bueno. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para poner esta palabra en las manos de Dios y que el Señor haga su obra. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Bendito Padre Santo, te doy gracias, mi Señor, por este tiempo precioso que nos da usted, Señor. Este privilegio de estar aquí en tu casa, el privilegio de estar delante de tu presencia santa, mi Señor. Bendíganos, Padre Santo, con tu palabra. Padre, tú eres el único que tienes el poder y la autoridad, Señor, de conmover nuestros corazones y que tu palabra, Señor, se adentre a ella. Necesitamos más de ti, Padre, para poder hacer tu voluntad y ser como tú eres, tener el corazón que tú tienes, tener ese amor, esa paciencia para con nuestro prójimo, tener el amor hacia nuestra familia, tener esa comprensión que tú tienes, Padre. Necesitamos más de ti, Señor. Santifícanos con tu palabra, Señor, y hágase tu voluntad, Señor, en esta hora y todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Gracias, mi Padre. La lección de esta tarde, mi hermano, está en la lección número 11. Se llama Las parábolas de Jesús sobre el más allá. El texto de la verdad central dice: los creyentes en Jesús heredarán su reino eterno. Pero nos dice bien claro, ¿verdad? Los creyentes en Jesús heredarán su reino eterno. El versículo clave usted lo va a encontrar en el libro de Mateo 25:34. En nombre de Cristo Jesús dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermosas palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar nuestra lectura en el libro de Mateo 13. No importa, mis hermanos, cuántas obras buenas hagamos nosotros para intentar nosotros mismos neutralizar los pecados que hacemos. Eso no hay validez, mi hermano. A veces el hombre piensa que por nuestras buenas obras vamos a cubrir o a quitar por completo nuestros pecados, y sabemos que no. Solamente el sacrificio poderoso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es lo suficientemente poderoso para anular lo que nosotros hayamos hecho. Y el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y eso está en el libro de Juan 14:6. En las parábolas de la lección de hoy, Jesús ilustra el día del juicio. Cada historia incluye a dos grupos de personas, algunas que son bienvenidas en el reino de Dios, mientras que otras son expulsadas. La lección de esta tarde, mi hermano, es para motivarnos a nosotros, que somos los seguidores de Jesucristo, a la acción en esta vida. Cuando Jesús habla de la eternidad, quiere cambiar la perspectiva de las personas en el presente. Él quiere cambiar, quiere que tú mires qué es lo que está más adelante, qué es lo que te espera. Para los que creen en Cristo Jesús, dice el Señor, que es vida eterna, pero para los que lo han negado y no lo quieren aceptar, es para una vida, se me fue la palabra, una vida de sufrimiento por la eternidad. No hay otro camino, solamente hay dos caminos. Un camino que te lleva a la vida eterna con Jesucristo y una vida que te lleva a sufrimiento por la eternidad. Mateo 13, 24, 30. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no,
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atar en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En la primera parábola de hoy, Jesús usa un ejemplo agrícola para mostrar cómo el bien y el mal en este mundo están irremediablemente entrelazados por el momento, pero en el juicio final Dios pondrá todo en orden. Es por eso, mi hermano, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque no podemos decir nosotros, por ejemplo, si una persona nos llega a pagar mal, o una persona nos hace daño en esta vida, no podemos desearle el mal, porque el Señor a su tiempo va a separar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lamentablemente así es. En nosotros debe de existir siempre la misericordia como Dios lo ha tenido hasta el día de hoy. Como el Señor nos ha dicho, Él no es que ha dejado de pensar que ese día va a llegar. El día del Señor va a llegar, pero el Señor nos dice que Él ha tardado su venida, pero es por misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Sus deseos de Él es que todos en la humanidad, mi hermano, lleguen con Él. Pero lamentablemente el corazón del hombre es el que ha decidido si quiere seguir las buenas obras, o más bien si quiere creer en el Señor para que Él haga el cambio en nosotros. Porque verdaderamente así es. Nosotros no podemos cambiar por sí solos. Le vamos a fallar a Dios, vamos a fallar a nuestros padres, le vamos a veces a faltar el respeto a ellos, a nuestros hijos. Pero como el Señor nos dijo, entre más tú te acerques a mí, yo te voy a hacer como yo te voy a ayudar a que tú seas como yo. Pero si nosotros nos apartamos un instante del Señor, vamos a tropezar, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú te mantengas firme para cuando Él venga, nosotros estemos preparados para que Él nos pueda llevar juntamente con Él. Amén. Que estemos deseando ese día, como hoy, que hoy fuera ese día que el Señor fuera a venir, limpiar nuestras vestiduras para estar listos para que Él nos pueda llevar a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda persona que el Señor nos ponga en nuestro camino. Ese tiene que crecer, ese deseo en nosotros. No desear que venga el Señor, porque Él va a separar la cizaña del trigo, y que a los que son aquellas personas malvadas o malas obtengan su merecido. Eso no debe de haber en nuestros corazones. En nuestros corazones debe crecer más la misericordia, como el Señor nos dijo. Misericordia quiero, no sacrificios. Misericordia quiero, que tengas más misericordia hacia tu hermano. Mirar a tu prójimo como tu hermano, porque eso es la manera en que Dios quiere que nos miramos, como hermanos. El hermano, cuando ve sufrir a tu hermano, tú deseas que él esté bien. Tú deseas que tu hermano sea prosperado. Eso es lo que Dios quiere, que tu corazón sea cambiado como Él quiere. Él en todo tiempo desea que tu corazón sea prosperado aquí adentro, prosperado dejando las malas maneras de vivir y extendiéndote a lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a seguir leyendo. Gracias, mi Padre. Mateo 13:34. Ahí el Señor les va a explicar a sus discípulos qué es lo que significaba esta parábola. El campo, nos explica el Señor, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El Señor nos dice, mi hermano, que Él pondrá a los ángeles a separar los hijos malos con los hijos buenos. Entonces 40 nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es lo que nosotros debemos de predicarle a aquellas personas que no temen a Dios, aquellas personas que creen que ellos pueden hacer y deshacer con su propia vida, y no es así. Debemos de advertirle que va a llegar un día en que el Señor va a separar. Cristo Jesús va a venir, así como Él vino a dar la vida por nosotros, para que por su sangre derramada fuera ese sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y poder entrar ante la presencia de Dios y poder presentarnos ante Él todos los días y en todo tiempo que nosotros queramos. Ese privilegio antes no lo tenían, y ahora gloria a Dios porque nosotros lo podemos tener, y es un privilegio podernos presentar ante el Dios Todopoderoso, que no lo podemos ver, pero que el Espíritu Santo nos muestra y nos hace sentir que estamos allí, en la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos de predicar a las personas, decirles, va a llegar un día. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Hay un lugar precioso, el cual el Señor hizo desde la fundación del mundo, donde tú estás contemplado. La invitación está hecha para todos, y tú también puedes estar ahí. Pero dijo el Señor que Él no venía a condenar al mundo. El mundo se ha condenado solo porque no ha creído que Él va a venir. No ha creído, y aún cuando se miran las señales que se están cumpliendo, la gente no cree. Y muchos de ellos todavía se atreven a veces hasta de burlarse de las personas que están proclamando el Evangelio, que están insistiendo en todo tiempo. Dice el 43, entonces los justos, nos dice el Señor, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos da el Señor? Que no solamente nosotros vamos a dar una advertencia a la gente, vamos a decirle, hay una promesa que te está esperando. Está la invitación hecha a las bodas del Cordero que va a estar en el cielo. Es el día precioso que tú vas a conocer a tu Creador, que tú vas a conocer a tu Dios, al que te perdonó, al que te va a enseñar sus marcas y te va a decir, mira hijo, esto fue lo que hice por ti, porque te amo y te esperé todo este tiempo te esperé para que tú vinieras, hice todas las cosas posibles para que tú te acercaras a mí. Y gracias porque aceptaste. El Señor está agradecido porque tú estás aquí. El Señor no deja de ser Dios si tú no vienes, pero el Señor se agrada cuando tú estás en la casa de Dios. Aleluya. El Señor se agrada cuando tú hablas de su poder, de su amor, de su misericordia hacia el prójimo. Él se agrada porque el tiempo se está cortando y Él no desea que nadie se quede. Quiere que todos estemos con Él, como en un principio. En esta vida la cizaña y el trigo crecen juntos. Es fácil ver el mal creciendo en nuestro mundo. Hemos visto cómo la maldad se ha multiplicado. Por eso es tan urgente que nosotros como iglesia pues nos pongamos a trabajar, ¿verdad? Ahí sí que yo también me debo de incluir. Debemos de ponernos a trabajar, dijo el Señor, trabajar y estar listos a tiempo y fuera de tiempo, en la iglesia y fuera de la iglesia. En todo tiempo el cristiano que cree en el Señor Jesucristo y ha dado su vida, porque ahora nuestra vida ya no es nuestra vida le pertenece al Señor. Debemos de estar preparados y en todo tiempo que cuando el Señor te ponga la oportunidad, estar preparados para compartir su palabra, compartir sus grandezas, sus misericordias, compartir quién es Dios, darle a conocer a la gente quién es Dios, el que está dispuesto a perdonarte, el que está dispuesto a cambiar tu futuro, el que está dispuesto a cambiar tus hijos. Todo está dispuesto el Señor, como lo mirábamos ahorita en el Salmo 1, prosperará. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas prosperado. Él no quiere que te vaya mal, Él quiere que seas prosperado en salud, en paz, en tu trabajo, con tus hijos, como padre, como madre, como hija, como trabajadora. Él desea eso, que tú seas prosperado, que tú estés bien, que tú estés en paz, que aunque vengan las aflicciones a tu vida, sabes que tienes un Padre que te está ayudando y que Él te va a dar la victoria. Él está siempre peleando tus batallas, Él siempre está cubriéndote, siempre te está protegiendo a donde quiera que tú salgas. Mientras que estés haciendo lo bueno, el Señor siempre está contigo. Si antes, mis hermanos, que éramos malos,
que hacíamos las obras malas, el Señor tuvo misericordia. ¿Cuántas veces no salimos afuera y el Señor nos protegía? ¿Cuántas veces no andábamos en lugares que no eran buenos y el Señor nos hacía volver con bien a casa? ¿Cuántas veces no desobedecimos a nuestros padres y el Señor nos protegía? Porque tenía misericordia y tiene todavía misericordia de nosotros. Ahora imagínense ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿qué cosas no nos puede dar el Señor? ¿Verdad? Entonces no dudemos que el Señor está con su pueblo. Él está con su pueblo y estará con su pueblo todos los días. Pero es también nosotros que estamos dispuestos a dar y que estamos dispuestos a dejar también. Porque es también soltar lo que sabemos que no está bien y abrirnos camino a que el Señor nos enseñe y nos instruya cómo debo de dirigir mi vida, qué debo de hacer en esta situación. Ya no quiero tropezar, ya no quiero hacer los mismos errores que hacía lo mismo, ya no quiero hablar de la misma manera que hablaba antes. Ayúdame, Señor, y el Señor va a ir moldeando tu vida y va a ir cambiándote. Deseemos como niños, ¿verdad? Que el Señor nos cambie y nos haga mejores. De eso se trata la vida, de ser mejores personas, no mejores, de creernos mejores que otros, porque eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor siempre nos ha enseñado a ser humildes. Enseñémonos del Señor, de lo que Él es. Dice, sin embargo, el reino de Dios también está creciendo en este mundo. Gloria a Dios por eso, porque también las redes sociales también nos han ayudado a que se siga dando los mensajes, a que lleguen a aquellos lugares que muchos el hombre no puede llegar. Pero la palabra está llegando a esos lugares, a esos rincones. Entonces, gloria a Dios también por eso. Además, están sucediendo también milagros y la iglesia global está creciendo. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que debemos de orar al Señor, que el Señor también mande trabajadores, obreros, pero también venga más gente para conocer del Señor. Dice, cada uno de nosotros debe elegir si nos centraremos en el bien o en el mal que nos rodea. De nosotros depende dónde nos estamos enfocando. Se está enfocando en las situaciones que se están viviendo ahorita, las guerras, nación contra nación, la hambruna, ¿qué más cosas? Los aranceles del Trump, de tanta cosa ahorita que estamos hablando. ¿Te estás enfocando en eso o te vas a enfocar en las promesas del Señor? Todo esto va a pasar, pero poner nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestro Señor y autor de la fe, en sus promesas, en que el Señor va a venir y todo esto va a pasar. Todo, las enfermedades, mis hermanos, todo va a pasar. Vamos a llegar con el Señor un día. Mateo 22, del 1 al 7. Vamos a ver otra parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Les insistía el Señor, ¿verdad? Aquel rey, a que vinieran a las bodas de su hijo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí en esta parte todos sabemos que se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque son el pueblo elegido de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo vino, pues dijo el Señor, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No le reconocieron que Él era el Mesías. Él era el que venía a dar libertad a su pueblo. Pero dijo el Señor que les mandó llamar y ellos se negaron a venir. Pero también dice que a sus siervos que también fueron a darles la invitación, dice que también a ellos los mataron. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que muchos profetas en aquel tiempo fueron enviados y también los mataron, porque no querían oír la voz de Dios, se negaban a oír la voz de Dios. Los invitados que habían aceptado la invitación del rey ahora se negaron a venir. Los invitados continuaron con sus actividades cotidianas sin aparente respeto
por el rey ni gratitud por su generosidad. Y es lo mismo, mi hermano, que se está viviendo en el tiempo actual. La invitación está hecha, el Señor nos ha mandado llamar, nos ha dado muchas veces un ministerio, mi hermano, pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha ido alejando del Señor y se ha ido a sus propios negocios. El Señor los hace prosperar en sus caminos, como dijo el Señor, en sus trabajos, y se olvidan de quién fue el que te dio. Por eso decía aquí, se olvidan de tener gratitud ante el Rey. ¿Y qué es lo que hace el hombre o el siervo de Dios? Pues se va a sus propios caminos. Ya no tengo tiempo para el Señor, y se desvía y hasta que se pierde en su totalidad. El Señor nos ha dicho que los dones son irreversibles. Todo lo que el Señor te ha dado no te lo va a quitar, pero va a llegar un día en que vamos a estar ante la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a pasar. Cuando estemos delante del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a pedir cuentas de lo que Él te ha dado individualmente a cada uno. Y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? Y muchos, como dice en el libro, muchos se fueron a sus labranzas, muchos se fueron a otros caminos, pero no quisieron ir a la invitación que el Rey les estaba dando, a las bodas de su Hijo. Hasta este punto de la parábola, Jesús ha resumido la forma en que los judíos respondieron a la invitación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Inicialmente aceptaron la invitación de Dios a ser su pueblo escogido, pero cuando Dios envió profetas como mensajeros, los ignoraron, los persiguieron e incluso los mataron. Aún Jesús, el Hijo de Dios, pronto sería asesinado por quienes afirmaban servir a Dios. Y eso ya lo sabemos, todo lo que pasó al principio. Muchos eruditos creen que esta extraña adición fue la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén y del templo. Esto estamos hablando del versículo 7, que tendría lugar en el año 70 después de Cristo. El ejército romano sería quien ejecutara el juicio de Dios contra el pueblo, que rechazó su invitación, se rebeló contra su autoridad y crucificó a su Hijo. Si bien la destrucción de Jerusalén probablemente fue un cumplimiento inmediato, otra destrucción aguarda a quienes rechazan la invitación de Dios. Nadie que se rebele contra la autoridad de Dios y no se arrepienta podrá entrar en su reino. Y eso es lo que estábamos hablando ahorita. Mateo 22, 8 al 14. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y eso, mi hermano, es lo que hablábamos ahorita, que va a llegar un día en que cada uno de nosotros vamos a estar delante del trono de Dios y el Señor nos va a pedir cuentas. Y si usted no está vestido de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó, sus obras no van de acuerdo a lo que el Señor nos ha ido enseñando desde que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, y el Señor selló su vida con su Espíritu Santo, le dio un ministerio a usted. Pero cuando usted se presente a esta boda, mi hermano, y usted no está vestido de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, el Señor nos va a hacer lo mismo que le hizo a esta persona. Le decía anoche a mi hijo, cuando tú te presentes delante de Dios y tú no estés vestido con esas vestiduras limpias, santas, el Señor te va a echar fuera de allí. Y dijo el Señor que te va a echar donde está ese lugar, donde está el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de sufrimiento por toda la eternidad, por toda la eternidad. Las vestiduras, como dice ahí, que no estaba de acuerdo, vestido a la ocasión. Ese lugar va a ser precioso, mi hermano, pero solamente podrán entrar los que se arrepintieron verdaderamente y que siempre dependieron del Señor para poder que Él moldeara tu vida y que vivieras de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado en su sagrada palabra.
el poder hacer las obras que el Señor hizo. El Señor nos dijo, mayores obras harán ustedes. Pero si nosotros nos obstinamos a querer hacer lo mismo, a seguir haciendo las mismas cosas, al seguir viendo las mismas cosas que sabemos que no están bien, el seguir deseando aquí en este corazón, deseando nuestra vida que estaba pasada, mi hermano, eso no te va a llevar a ningún lado. Cuando tú te presentes delante del Señor, lamentablemente así va a ser. El Señor te va a desechar porque va a decir, todo este tiempo te enseñé, todo este tiempo te encaminé, todo este tiempo estuve contigo, todo lo que tú me pedías yo te daba, yo te proveía, yo te sané cuando más lo necesitabas. ¿Y tú qué hiciste a cambio? Nos va a pedir cuenta, mi hermano, de lo que Dios te ha dado. Lamentablemente así va a ser, porque el Señor nos dice que de Él nadie puede ser burlado. Si el Señor nos ha extendido su misericordia, ha sido por su gracia, por su grande amor, pero va a caer el juicio sobre la tierra. Y debemos de estar nosotros como iglesia preparados para que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, nuestras vestiduras se vayan de acuerdo a la ocasión, a ese lugar precioso donde habita el Espíritu Santo, donde está el Señor, porque Él es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Él es santo, Él es puro, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de desear una vida limpia, desear una vida pura, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos bien para el Señor, que todo lo que pensemos y todo lo que hablemos y todo lo que hagamos le traigan gloria al Señor, le glorifiquen a Dios. Ser digno en el reino de Dios claramente no tiene nada que ver con situación o rango. Lo que importa es la respuesta a la invitación. ¿Tú cómo estás respondiendo a la respuesta, a la invitación de Dios? ¿Cómo individualmente? Es una pregunta que debemos de hacernos individualmente. ¿Cómo estoy viviendo de acuerdo a la invitación que Dios me está dando? Dios ya me invitó a estar un día en su presencia, por la eternidad, mi hermano. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa invitación? ¿Me estoy preparando? Decía en el libro, ¿verdad? Que en aquel tiempo, cuando iba a haber un acuerdo de un matrimonio entre dos padres, ¿verdad? Entre la hija y el hijo, se juntaban ese día y se comprometían. Dice que el hombre, ¿verdad? El hijo, el que se iba a casar, se comprometía con ella, pero él tenía que salir, regresarse a su lugar donde él vivía. ¿Para qué? Para preparar un lugar, una casa para su esposa. Pero no le decía a la esposa qué día iba a ser, porque solamente él sabía cuánto tiempo se iba a tardar para construirle una casa para su novia, para su esposa. Entonces el padre de la novia, que todos sabemos que es Dios, ¿verdad?, mandaba invitaciones a todos sus amigos y familiares, porque es un día especial, una boda es un día especial. Entonces mandaba las invitaciones y les decía, ¿sabes qué? Estás invitado para la boda de mi hija. ¿Cuándo va a ser? Pues todavía no sé, pero mi hija se va a casar. Prepárate. Entonces cuando el novio estaba listo, venía para atrás. Por ejemplo, si caía ahorita, ¿verdad? O ya en ese rato empezaba el padre de la novia a empezar a matar los animales y a prepararse y todo. Y por eso mandaba a los siervos a decirles, la hora ha llegado, ya hoy va a ser la boda, diles que ya vengan. Entonces eso es lo que Dios representa, mi hermano. Por eso dice que aún ni el hijo sabe cuándo va a venir, solamente el Padre sabe cuándo va a venir, cuándo Él va a venir entre las nubes a llevarse y estar. Por eso el Señor nos dice que estemos preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. Estemos preparados para ese tiempo. Y eso es lo que anoche le compartía a mi hijo. Mateo 25, 31 al 34. Vamos a ver otra parábola, mi hermano. Mateo 25, de 31 al 34. El Hijo del Hombre juzgará a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. También nos enseñaba, mi hermano, yo no sé mucho de ganado, pero dice en el libro de enseñanza que tanto una oveja como un cabrito son muy similares cuando se juntan en el rebaño. Pero en cuanto ya los empiezan a separar, pues el que conoce, que ahora sabemos que es Dios, porque es el que conoce nuestro corazón, es el que va a empezar a diferenciar quiénes son las ovejas y quiénes fueron los cabritos. Así es en la tierra, mi hermano. Muchos podemos decir que somos cristianos y que creemos en el Señor Jesucristo, pero el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Y cuando Él venga, esa es la separación que el Señor va a hacer. Por eso dice el Señor, no, a Él no lo podemos engañar. Podemos engañarnos entre nosotros y aparentar que somos ovejas, que seguimos la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto se llegue el día del juicio, mi hermano, Él conoce verdaderamente nuestros corazones y Él va a empezar a separar. Y el Señor nos dice que a los de la derecha, que son las ovejas, Él nos dice benditos, porque somos benditos, mi hermano. Cuando usted oye y obedece la voz de Dios, somos benditos. El Señor nos bendice. Nos quedamos en el 35. Porque tuve hambre. Dice, vamos a volver para atrás al 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y si usted se fija, mi hermano, estas son las obras que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando hemos tenido hambre, el Señor ha proveído. Cuando usted ha tenido necesidad de estar sano, cuando está enfermo, el Señor nos ha sanado. Cuando nos hemos sentido encarcelados, mi hermano, el Señor nos vino a nuestras vidas a darnos libertad. ¿Cuántos de nosotros no estábamos atados al pecado? Estábamos encarcelados, mi hermano, pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos quitó todas esas ataduras, mi hermano, y nos dio la libertad, y por eso alabamos al Señor, y por eso lo exaltamos, y por eso lo servimos. Y dice el Señor: fui forastero y me recogiste. Nosotros éramos forasteros, mi hermano, y el Señor nos adoptó, y ahora somos hechos hijos de Dios. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el corazón, mi hermano, que Dios busca. Las obras, por eso el Señor nos decía: mayores obras harán ustedes. A veces nos podemos confundir y decir que poner manos sobre los enfermos, gloria a Dios, cuando lo podemos hacer y cuando el Señor nos lo permite. Pero las verdaderas obras, mi hermano, es cuando usted siente amor hacia el prójimo y podemos mirar más allá que nuestros ojos físicos la necesidad de nuestro prójimo, y que no nos duele quitarnos algo de nosotros para compartirlo. Eso es lo que el Señor desea, que aún lo que tienes, aunque sea un par de zapatos. Anoche le decía a mi hijo: aún si tú miras a alguien descalzo afuera y solamente tú traes un par de zapatos puestos, dáselos, porque tú sabes que en tu casa tienes más. Y me decía mi hijo: mamá, pero si esa persona nos está mintiendo. Le dije: bueno, eso ya va a quedar en él, pero en ti no, porque tú estás haciendo conforme al corazón de Dios. Si el Señor te dice dáselo, dáselo. Si el Señor te dice dale otra vez, dale otra vez. Ya si Él está actuando mal, eso va a quedar sobre de Él. Y el Señor tenga misericordia de esas personas, pero que nunca quite esto de darle, mi hermano, de dar. El Señor nos dice: mayor es dar que el recibir, porque ya hemos recibido lo mayor, que es el perdón de nuestros pecados. Ya hemos recibido mayor, que es tener la presencia del Señor.
Los bienes van y vienen, porque el Señor es el que nos da. Cuando el Señor nos dijo poner nuestros ojos en el reino de Dios, primeramente poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y el Señor se va a encargar de darnos a nosotros. El Señor nunca va a dejar desamparado a un justo, nunca, ni hemos visto que mendiguemos pan, nunca. Las fuerzas, todo viene del Señor. Compartamos con nuestro prójimo, porque es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos, mi hermano, son los que iremos. Ojalá, mi hermano, porque me estoy contando. Yo le digo a mis hijos: yo espero que un día esté en la presencia del Señor, pero para vivir con Él, que me permita vivir con Él, pero también así como yo deseo, también deseo que mis hijos estén con Él. Y a veces sí te entristece que ellos no puedan mirar, pero ese es tu trabajo como madre, seguir intercediendo por tus hijos, seguir pidiéndole a Dios que Él abra sus ojos, como mi hermano Martín, que ora por sus hijos, que ora por su pareja. No debemos de cansarnos, debemos de mirar con esa fe, porque alguien más estuvo orando por usted y está aquí ahora en esta tarde. El Señor cumple su promesa. No perdamos la fe, al contrario, agarrémonos más de la palabra de Dios, porque el Señor no falla. ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor algo y el Señor le ha fallado o no lo ha podido cumplir? No, ¿verdad? Al contrario, nosotros somos los que a veces le fallamos y a veces somos inconstantes en el camino. Pero el Señor no quiere eso, quiere que estemos firmes. Quiere que estemos firmes para cuando el Señor nos ponga a alguien en la necesidad enfrente, nosotros podamos mostrarle a esa persona quién es Dios, sin titubear, con nuestra fe puesta en el Señor. Y Él es el que va a hacer, Él es el que va a hacer la obra, nosotros no. Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo, porque un día alguien hizo el trabajo por nosotros. Y debemos de devolver también. Por gracia recibimos, por gracia debemos de dar. Todos compareceremos ante Jesús el día del juicio final. En esta vida puede ser difícil distinguir el trigo de la cizaña y las ovejas de las cabras, pero nuestro amor por Jesús nos moverá a amar a los más pequeños de nuestra comunidad. No podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras buenas obras, pero nuestra salvación debe resultar naturalmente en buenas obras. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Los creyentes deben crecer continuamente en la disciplina de ofrecer compasión a los necesitados, en lugar de simplemente pasar de largo. O a veces hasta nos detenemos para juzgar. Eso no es nuestro trabajo. El ministerio en acción, mi hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer usted y yo? Concentrarnos en las cosas buenas de Dios y su pueblo están haciendo, que Dios más bien. Concentrémonos en las cosas buenas que Dios y su pueblo están haciendo en el mundo y confíe en que Él se ocupará del mal en el momento oportuno. Él se va a encargar, ya sabemos de quién, del maligno y los que le siguen. Él va a tener su paga para ellos, ya está condenado. Eso no debemos de preocuparnos. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas que Dios está haciendo. Las señales se están cumpliendo. Eso es lo que nos debe de motivar para seguir firmes en el Señor, pero también para poder seguir trabajando, velar y orar, porque nuestro adversario está como león rugiente mirando a quién devorar, porque sabe que el final se le está acercando, pero también se nos está acercando a nosotros vida eterna con el Señor. Eso es lo que se nos debe de motivar. Invite a un amigo a acompañarlo a la iglesia la próxima semana, ¿verdad? Eso es lo que también debemos de ponernos. La invitación se hace, lo ponemos en oración y el Señor haga su obra en esa persona que el Señor le ponga. No, nada a fuerzas, mi hermano. Nomás mostrarle la invitación y el que deje que el Señor haga. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado y no nosotros.
Nosotros no, mi hermano. La gloria siempre es para el Señor. Cada día de esta semana propongámonos a mostrar compasión al menos a una persona. Cuando el Señor le muestre la necesidad, siempre mostremos compasión. Porque le digo, el amor de Dios se mueve en la misericordia. Entonces así también nosotros debemos de movernos en misericordia. Que el amor de Dios inunde vuestros corazones y nuestra paz permanezca en el Señor. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. A Dios es el aplauso.